Bueno chicos, ahí va un pequeño vídeo sobre el calor del habitáculo que habíamos hablado. A mí me ha ido muy bien y bueno, os lo voy a pasar a ver si le sirviera a las demás personas. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre son varias cositas. Ahora en verano, igual que en los dos caballos que se tapa con pelotas de tenis, casi seguro que todos lo saben, los conductos en verano, la gente que tiene muchos años tapan con pelotas de tenis los conductos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todos los conductos de ventilación, ¿vale? Normalmente las trampillas que llevan son muy antiguas y aunque esté bien restaurado y tal, las esponjitas, ¿sabes? Eso, incluso aunque estén bien, no cierran bien porque los cables, pues, vamos, no se ajusta bien. Entonces lo primero, tapamos, yo lo llevo así que es sencillo porque era una ID19B, vosotros casi todos tenéis de esos chulísimos. Entonces esto se tapa, yo lo he tapado con una espumita, ¿sabes? Un trocito de espuma, se ha tapado. En el otro lado igual, el que le viene el calor a los pies, se tapa también de esa manera. Hay un conducto pequeñito, ¿sabes? Que para los que tienen como yo ID19B, ¿veis? Ese conducto pequeñito también, aunque estés cerrado, siempre te da un poquito de calor, ¿vale? Bueno, yo aquí también, ¿vale? Esto lo puse le puse un sistema de estos de aislante, porque aquí lleva un agujero en el medio, ¿vale? Y bueno, para que no traspase tanto calor, ¿vale? Por aquí dentro el coche se hizo todo entero y cuando desmonté el salpicadero le puse el aislante ese que llevan antiguo, ¿vale? Que en realidad ni me gustó porque no cuadró casi nada, después de haber buscado el modelo incluso 2 veces y nada, y tuve que hacerlo normal con el que tenía, el del salpicadero antiguo, pero bueno, lo dejé original. Pero vale, eso ni aísla ni nada, es un rollo anticuado. Pero el tema, que es lo que me ha solucionado un montón, una barbaridad bestial, ha sido esto. Hemos rellenado también con una capa aislante. Os pasaré por si no lo tenéis a alguien. Lo compré en Amazon, ¿vale? No sé, me costó como 67 euros, 3 metros o por ahí. Bueno, pues esto, lo mejor que hay, porque yo en un principio todo esto también tiene abajo, porque hay coches que llevan la tapa de aluminio, este no la llevaba, el aislante ese de aluminio, que eso es una maravilla, pero que también deja un hueco en el centro y el calor pues está ahí. ¿Vale? Aconsejo que también pongáis entre la tapa de aluminio y esto, cuando hagáis una restauración total, pongáis el aislante, ¿vale? Pero luego la parte de arriba dejarla, ¿vale? Porque la parte de arriba es muy importante, yo pienso, que hacerla a trozos, ¿no? Pues yo primero hice este trozo, ¿sabes? Luego hice este trozo de aquí grande y luego trozos, ¿no? Porque si se rompe alguna cosa o algo, o hay que desmontar algo, un trocito tú lo puedes arrancar, sacar más o menos y luego hacer un trozo idéntico y no queda mal, ¿vale? Parece que sea toda una pieza, ¿vale? Y en realidad está hecho todo a piezas, por lo más rectas posible, ¿vale? Y luego ellas se juntan porque las metes una dentro de otra para que se vea el bonito el aluminio ¿vale? Esto ha sido una maravilla, o sea, una prueba que yo no podía. Yo restauré el coche y dije, este coche, la gente se queja de esto, pero yo no creía que iba a ser tanto, ¿vale? Y esto ha sido algo bárbaro, vamos, que puedes llevar el coche y sí sientes calor, claro, porque es un motor muy grande que está muy cerca del habitáculo, casi dentro, un poco en el interior, y entonces transmite mucho calor. ¿Qué pasa? Que la parte de arriba no la tenía aislada y creo que casi ninguno la tiene, no lo sé, ¿vale? Pero la parte de arriba justamente es donde más calor se concentra. Y aquí en esta parte, del principio de la tapa de balancines, eso crea una calor impresionante y se acumula siempre, claro, el calor sabéis que siempre se acumula arriba y por eso parece que haya un calor dentro del habitáculo y es que en realidad no te entra por debajo, por dentro del motor si lo tienes más o menos aislado, te entra por el salpicadero, ¿sabes? Y claro, y sale por donde puede, ¿sabes? Y crea un calor bárbaro, nada más, eso era. A quien le sirva, venga, un saludo.